bienvenidos a una clase más de la entidad en donde vivo y recuerden que la entidad donde vivimos es Guerrero y por lo tanto hemos estado viendo algunos temas importantes que acontecieron en nuestro estado de Guerrero y también en nuestra República Mexicana, ¿verdad? Como ya sabemos, en la clase anterior vimos el plan de Ayutla, quién fue el que convocó este plan o quién fue el que organizó este plan y para qué fue, ¿verdad? Y bueno, ya sabemos que después del plan de Ayutla suceden algunas otras cosas y el tema del día de hoy va a ser la Constitución de 1857. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo ya tengo el tema. Este es el tema principal. Pero, como yo les comentaba, cuando termina el plan de Ayutla, se consuma la revolución de Ayutla, que fue una lucha también que se hizo en contra del presidente en ese entonces, el 9 de agosto de 1854, ¿ok? ¿Qué sucede después de ahí? Bueno, con el triunfo de la revolución de Ayutla, Juan N. Álvarez fue nombrado presidente de la República en 1855 y empezó a organizar un congreso para elaborar una nueva constitución. Él no estaba de acuerdo de cómo se regían o cómo era, ya lo vimos también en el plan de Ayutla, no le gustaba cómo el presidente en ese entonces tomaba los acuerdos y cómo era que a los campesinos y a los ciudadanos de este país pues se les lastimaba, no se les hacía cumplir sus derechos y bueno, era algo muy feo. Por lo tanto, él lo que quiso es, cuando estuvo como presidente por un poco tiempo, él quiso hacer una asamblea para que se pudiera lograr realizar una nueva constitución, ¿ok? Y bueno, en esta constitución se establecieron las garantías individuales para los mexicanos. ¿Cuáles son las garantías individuales? Como su nombre lo dice, algo que nos va a garantizar a cada uno de los mexicanos, de las personas, ¿verdad? Por lo tanto, en esta constitución se iba a establecer la libertad de la educación. En ese entonces no todos tenían derecho a la educación y no tenían la libertad de elegir qué era lo que querían estudiar. También la libertad de expresión. Se redacta en esta constitución, se empieza a querer redactar, porque todavía no estaba redactado, la libertad de expresión. ¿Qué quiere decir? Ya lo hemos visto anteriormente en otras materias. ¿Qué es la libertad de expresión? Poder expresar lo que tú piensas, sientes y lo que está sucediendo. Es la opinión que tú das. Recuerden que hay una forma o hay algunas formas de poder tener esta libertad de expresión. Todos tenemos la libertad de expresarnos, ¿verdad? Pero en algunas ocasiones es importante que nosotros nos expresemos, pero sin lastimar o dañar algunas instalaciones o algunas otras personas, ¿ok? Bueno, en este entonces los ciudadanos no podían opinar, no podían hablar y no podían decir nada. Al contrario, eran castigados, los metían a la cárcel y les hacían muchas cosas, ¿verdad? No tenían tierras, no podían trabajar sus tierras, eran más bien esclavos. Por lo tanto, empiezan ya a querer que haya una libertad de expresión. Recuerden muy bien que cuando fue la conquista, pues obviamente éramos conquistados y nosotros nos volvimos esclavos, ¿verdad? Lo mismo sucedía con este presidente, que quería que nosotros siguiéramos siendo esclavos, trabajáramos para poder solventar pues gastos de ellos, ¿verdad? Entonces, en este momento, Juan N. Álvarez, cuando fue presidente, él quiso hacer esta nueva constitución, ¿ok? Y bueno, también la libertad de trabajo, no tenían esa posibilidad de trabajar, como se los comentaba, no tenían tierras, no podían trabajar, estaban súper endeudados con lo que era el presidente en este entonces, ¿ok? Y bueno, la Constitución de 1857, que es el tema principal de esta clase, la Constitución de 1857, de ideología liberal, fue redactada
en el Congreso Constituyente durante la presidencia de Ignacio Comonfort. ¿Ok? Y bueno, ¿qué sucedió? Recuerden que cuando estaba como presidente Álvarez, él ya estaba, él quería armar un Congreso Constituyente que pudiera tomar decisiones y pudiera también realizar esta Constitución, ¿verdad? Entonces no fue hasta que Ignacio de Comonfort fue el que realizó esta Constitución en 1857. Actualmente tenemos otra constitución, ¿verdad? Pero la primera constitución fue la de 1857, en donde se establecieron algunas cosas importantes para los mexicanos que en la actualidad aún siguen y también se fueron reformando, se fueron creando nuevas y también se fueron cambiando algunas, ¿ok? Y bueno, dice que la constitución fue jurada el 5 de febrero de ese mismo año. En ella se establecieron las garantías individuales de los ciudadanos mexicanos como, y ya les comenté que son las garantías individuales, ¿verdad? Lo que nos respalda y esta garantía que nos hacen valer, ¿ok? Y dice que se establecieron algunas garantías individuales para los ciudadanos mexicanos como fueron la libertad de expresión, que fue algo que ya les comenté, la libertad de asamblea, tenían esta libertad de poderse reunir para tomar decisiones dentro de su estado, de su pueblo, del lugar en donde ellos vivían, ¿verdad? La libertad de portar armas, en ese entonces ellos podían portar armas porque era muy necesario poderse defender de las cosas que sucedían. Recuerden que la revolución y todo esto surge más adelante, porque obviamente aún teniendo esta constitución, pues no les brindaban ese apoyo que mencionaba la constitución. Por lo tanto, ellos podían portar armas en ese momento. La abolición de la esclavitud, ¿qué quiere decir? Ya no más esclavos. Ya no podía haber más esclavos porque recuerden muy bien que cuando llegaron a conquistarnos, pues no existían y nos volvieron esclavos para poder, pues sí, explotaban aparte del Estado y aparte también nos explotaban a nosotros. Entonces ya no más esclavos, ya no querían que hubiera más esclavos y que nosotros tuviéramos ese derecho al trabajo, ¿verdad? Ya les había dicho. Y también en esta constitución no solamente se establecieron estas garantías, también se eliminaron algunas otras que estaban, como la prisión por deudas civiles. ¿Qué creen que sea la prisión por deudas civiles? A todos los mexicanos que tenían alguna deuda con bancos, en ese entonces se llamaba tienda de rayas, eran unas tiendas en donde, imagínense una tienda comercial que les da un préstamo. En esta tienda les vendían arroz, frijol, calabaza, todo lo necesario para comer y se los prestaban o se los fiaban, digámoslo así. Entonces se lo daban y ellos iban pagando, trabajaban y pagaban. Si ellos no podían quitarse esta deuda, lo que hacían era meterlos a la cárcel. Actualmente no nos pueden meter a la cárcel por tener una deuda en alguna tienda comercial. No puedo mencionar tiendas, ¿verdad? Pero imagínense algunas tiendas por ahí que te dan un crédito. Bueno, eso sucedía. Si quedabas a deber, los metían a la cárcel. Entonces él eliminó esta prisión a las personas que los metían a prisión por deudas civiles, no lo podían ya hacer, ¿ok? Sí seguían pagándolo, pero ¿cómo se hacía? Antes se heredaba las deudas. ¿Qué quiere decir? Si mi papá debía por un costal de frijol y todavía no lo pagaba y él moría, bueno, yo como su hija tenía que pagar y tenía aún yo que saldar toda esa deuda, ¿verdad? Entonces sí se heredaban las deudas. Y decía que se eliminó esta parte. También se eliminó las formas de castigo, que era también la pena de muerte. No solamente tenían una forma de castigo, que si robaban, ¿cómo lo castigábamos? Les daban tablazos, les pegaban, machetazos, entre otras cosas. Los metían a calabozos, los trataban muy mal. Y también en otros casos más fuertes ya les daban una pena de muerte. Cometías un delito muy fuerte y
tenías pena de muerte. Actualmente no existe la pena de muerte aquí en México, tampoco existen las prisiones por deudas, obviamente no pueden meter a una persona por deuda y han cambiado algunas de las garantías individuales que muestran nuestra Constitución. Pero ahorita estamos viendo la Constitución de 1857, ¿ok? Y bueno, la última que se eliminó fueron las alcabalas y aduanas internas. ¿Qué quiere decir? ¿Han investigado o ustedes han escuchado qué son las alcabalas? Bueno, las alcabalas son aquellos impuestos que se les daban antes. Era un pago que tenían que irle a hacer al rey, al presidente o a quien estaba a cargo. Era un impuesto que ellos iban y daban, era una parte de su salario, que quiere decir que era algo parecido al diezmo. Si ellos trabajaban y se ganaban 100 pesos, ellos tenían que ir a dar el 10% de su salario, que es un 10%, es el diezmo, es el 10% de lo que tú estás ganando. Y este 10%, digamos, de 100 pesos, el 10% son 10. Entonces, 10 pesos tenían que ir a dejar, ¿verdad? Si su ganancia era mayor la cantidad que ellos tenían que ir a dejarle al rey, al presidente, a quien estaba a cargo, ¿ok? Recuerden que en ese entonces todavía la religión católica pues estaba muy impregnada, era quien tenía el mando aún habiendo un presidente, todavía la religión católica pues obligaba a que se les dieran estos diezmos, ¿ok? Y bueno, aduanas internas no podían trasladar ciertas cosas de un estado a otro, entonces lo elimina, todos pueden trasladar cosas, por ejemplo, Guerrero se va a México, México trae cosas a Guerrero, entre otras cosas, a esto se refiere con aduanas internas, ¿ok? Y bueno, esto fue lo que se eliminó, pero también se prohibieron algunas cosas. ¿Qué fue lo que se prohibió? Los títulos de nobleza. ¿Qué quiere decir? Por aquí yo les pongo un rey. Recuerden muy bien que en ese entonces existían todavía los reyes, los duques, entre otras cosas, y a esto se le llama títulos, ¿verdad? Eran los títulos que se le da como rey, príncipe, todo esto se elimina y se prohíbe que haya un rey, que haya un príncipe y que aún siga gobernando, ¿verdad? Y bueno, honores hereditarios, ¿qué quiere decir? Que si yo soy presidente, voy a dejar a mi hijo como presidente o voy a estar mucho tiempo hasta que yo pueda tener un hijo y sea presidente, o yo tenga que heredar mi presidencia o algún puesto que yo tuviera en el gobierno, ¿ok? Esto se elimina, se prohíbe totalmente. Y otra de las cosas son los monopolios. Por último, la prohibición que se hace de los monopolios. ¿Qué es monopolios? Búsquenlo en internet también. Palabras que ustedes no entiendan deben ir rápidamente a internet y buscarlas. Los monopolios eran todas estas empresas que se encargaban de expandirse alrededor de Guerrero, por ejemplo, estamos hablando de nuestro estado. Se prohíbe que una empresa hiciera varias tienditas y él se hiciera dueño de todos esos lugares y pudiera expandirse. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en Guerrero, yo puedo poner mi tiendita y esa tiendita la expando en ciertos lugares y yo me hago dueño de esos territorios. Yo tomo esas tierras, pongo mi negocio y me hago dueño de todo eso sin importarme cómo es si tienen dueños, si no tienen. Entonces se empiezan a agrandar y todo este dinero obviamente quedan a las empresas y es parte del gobierno, ¿ok? Entonces todo esto fue lo que sucedió en esta Constitución de 1857. Recuerden muy bien qué fue lo que se prohibió, qué fue lo que se eliminó y qué fue lo que establecieron en esta Constitución de 1857, ¿ok? Y bueno, ¿qué van a tener como tarea? Yo sé que ustedes no tienen su librito, por ahí algunos sí tienen un librito, porque yo he visto cuando me vienen a entregar sus mochilitas que tienen libros y ustedes van a contestar. Para los que tienen el librito pueden contestar la página
111 del libro y yo voy a estarles enviando a los demás esta pequeña hoja, se las voy a enviar por WhatsApp para que ustedes puedan contestar las siguientes preguntas. Bueno, no son preguntas, realmente es un ejercicio que se tiene que hacer. Dice, describe brevemente qué entiendes por libertad de expresión, prohibición de títulos de nobleza, abolición de la esclavitud y libertad de asamblea. Yo ya les comenté un poco sobre esto, ahora les toca a ustedes escribir qué es lo que entienden por cada uno de estas cuatro partes, ¿ok? Esto sería todo por la clase de hoy, chicos, espero me hayan entendido, espero que ustedes sepan un poco o investiguen un poco más sobre esta Constitución. Es muy necesario que ustedes también pongan en marcha y utilicen el internet para cosas buenas, ¿ok? Así que investiguen más, lean un poquito más y yo me despido, chicos, hagan su tarea y bueno, me despido y nos vemos la próxima clase. Bye.